Hola, muy buenas a todos otra vez. Bueno, ya estamos a finales de mayo, ya queda poquito curso, así que bueno, os mando desde aquí mucho ánimo. Pensad que ya es el último empujón y bueno, nos quedará de curso unas 3-4 semanas como mucho, nada más, así que bueno, pues a por ello y nada, espero que sigáis trabajando como hasta ahora, que hay que decir que habéis trabajado muy bien. Esta semana además os he estado viendo por la calle, os he estado saludando, os he visto muy bien, o sea que bueno, cosa que me alegro. Y, y nada, pues eso, vamos a seguir con el tema que nos ocupa. Ya me habéis dicho que los vídeos os gustan mucho, no te sé la ironía, pero bueno, que a ver, es un poco la forma de explicaros el temario, que si no, yo creo que es bastante complejo. Bueno, la cosa que eso, que tenemos que seguir, así que vamos con ello. A ver, el periodo que vamos a ver ahora es el periodo de la Segunda República. Recordad que estamos viendo el tema de España en el primer tercio del siglo XX. Ya vimos la semana pasada la primera parte, que correspondería a la monarquía de Alfonso XIII, y ahora vamos a ver un periodo nuevo que va a traer muchos cambios a España, que va a ser el de la Segunda República, ¿vale? Que abarca entre 1931 y 1936. A ver, la Segunda República es un periodo muy esperanzador para la historia de España, porque ya hemos estado viendo bueno, pues en los temas anteriores que en España implantar un régimen democrático era muy difícil. De hecho, el régimen democrático que existía, ya sabéis que pasaba por el filtro del caciquismo, que al final, bueno, pues las elecciones siempre acababan estando manipuladas, que no se había conseguido establecer un sistema parlamentario que fuese estable, por esa razón al final se había establecido una dictadura por Primo de Rivera, con lo cual la República va a ser verdaderamente el primer intento de la historia de España por conseguir un régimen 100% democrático. Lo que pasa es que esos intentos al final van a fracasar por completo con el estallido de la Guerra Civil Española, que va a hacer que no se consiga un sistema político estable finalmente. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Este vídeo voy a intentar que sea corto, pero no os prometo nada porque es un tema largo, importante, con muchas fases y bueno, pues que tenemos que estudiar poco a poco. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya os digo que la República es un periodo muy esperanzador para la historia de España y bueno, para recordar cómo llega España a una república, por qué se establece la Segunda República. Bueno, pues recordad que el último año del reinado de Alfonso XIII es un año difícil porque Primo de Rivera dimite, intenta volver a restaurar una nueva dictadura, pero esa dictadura no tiene éxito y al final, bueno, pues deciden convocarse elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Bueno, pues en esas elecciones municipales, al final, los partidos republicanos acaban obteniendo una victoria bastante considerable en las grandes ciudades y en las capitales de provincia. Con lo cual, al ganar las elecciones los partidos republicanos, Alfonso XIII inmediatamente se da cuenta de que la monarquía ha perdido gran parte de los apoyos con los que contaba. Con lo cual, Alfonso XIII decide abdicar, marcharse del país, se va al exilio y de esa manera se proclama la Segunda República Española el día 14 de abril del año 1931. ¿Vale? Es decir, el rey se marcha, con lo cual si el rey se marcha, obviamente la forma de gobierno que se establece es una república. Aquí tenéis una imagen de la proclamación de la república en Barcelona ese día. Bueno, el periodo de la República va a estar formado por tres fases importantes, ¿vale? Bueno, hay una primera que es el gobierno provisional, pero bueno, realmente las tres fases importantes son estas que tenéis aquí. Una primera fase es el bienio progresista o el bienio reformista, ¿vale? Un gobierno de izquierdas que intenta llevar a cabo una serie de reformas en el seno de España y bueno, pues dirigiendo a la República. La segunda etapa es el bienio conservador o bienio radicalcedista, que es una etapa en la que la derecha ahora toma el poder y lleva a cabo una contrarreforma de todo lo que había hecho el bienio anterior. Y la última es el Frente Popular, que es, bueno, pues un breve periodo en el que las izquierdas gobiernan, pero al final la situación es tan caótica que acaba estallando la Guerra Civil Española. Así que bueno, vamos a ir viendo cada una de esas etapas. Bueno, ya os digo que la República se proclama y se tiene que establecer en principio un gobierno provisional, puesto que, bueno, han ganado los partidos republicanos, pero ahora que se ha establecido una república hay que establecer qué gobierno es el que se va a formar. Con lo cual, bueno, pues este gobierno provisional se va a encargar fundamentalmente de convocar Cortes y de proclamar, vamos, o de aprobar la nueva Constitución. Bueno, desde el primer momento la República se encuentra con problemas. Esos problemas es que, por ejemplo, en Cataluña, Francesc Macià, que era el presidente de la Generalitat, decide proclamar en Barcelona la República Catalana Independiente, es decir, decide constituirse como un gobierno propio.
Al final eso se consigue paralizar porque las Cortes le prometen a Macià que va a establecer para Cataluña un estatuto de autonomía. Pero ahí ya tenemos un problema inicial. Y por otra parte, otra cosa que sucede es que el anticlericalismo se extiende por todo el país. Es decir, la gente estaba cansada de la gran influencia social y política que tenía la Iglesia y por eso, pues nada más estallar la República, se producen algunos altercados como la quema de iglesias, la quema de conventos, etcétera. Y bueno, pues eso hace que desde un primer momento las relaciones entre la Iglesia y el Estado de la República sean bastante malas. La Iglesia siempre va a mirar con mucho recelo al gobierno de la República. Bueno, la cosa es que este gobierno provisional, ya os digo, convoca elecciones y en esas elecciones los partidos que resultan triunfadores son los partidos de izquierdas, fundamentalmente, ¿vale? Que ya veis que consiguen 279 escaños. Bueno, pues cuando triunfan los partidos de izquierdas se va a establecer un nuevo gobierno formado básicamente por partidos socialistas, republicanos de izquierdas, etcétera, y bueno, pues esta se va a encargar de constituir las nuevas Cortes y de redactar la nueva Constitución. Bueno, la nueva Constitución que se aprueba con la Segunda República es la Constitución de 1931, que es el primer intento verdadero de crear una Constitución 100% democrática en España, ¿vale? Algunas de las novedades que se introducen, pues es, por ejemplo, introducir el concepto de soberanía popular, que hasta entonces había sido soberanía solamente nacional, y una muy importante es que establece definitivamente el sufragio universal tanto masculino como femenino. Ya sabéis que sufragio universal es que votan todos los ciudadanos mayores de edad de un país. Hasta ahora solamente podían votar todos los ciudadanos mayores de edad de un país varones, pero a partir de la aprobación de esta Constitución también empezarán a poder votar en España las mujeres, ¿vale? También se establece la confesionalidad del Estado, es decir, el Estado no se declara como un Estado católico. Y por otra parte, bueno, pues se aprueban numerosos derechos y amplias libertades, tanto públicas como privadas, ¿vale? Bueno, vamos a ver que esto es muy importante, que va a seguir estando divididos la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno. La jefatura del Estado, como ahora ya no hay rey, va a estar encabezada por un presidente de la República y la jefatura del Gobierno va a estar encabezada por un presidente del Gobierno. Bueno, pues vamos a ver que el nuevo gobierno que se establece va a ser un gobierno de izquierdas que va a conformar el primer periodo de la República, ¿vale? Que es el bienio reformista. El bienio reformista se llama bienio porque dura 2 años y va a gobernar entre 1931 y 1933. Bueno, el presidente de la República, ¿vale? El jefe del Estado, va a ser Niceto Alcalá Zamora, que se establece como presidente desde un primer momento, y como jefe de gobierno se establece Manuel Azaña, que era perteneciente a un partido de izquierda llamada la Unión Republicana. Bueno, este gobierno de izquierdas de lo que se va a encargar va a ser de llevar a cabo una serie de reformas que hacían falta en la sociedad española, que tenía muchas carencias y muchos problemas. Estas reformas van a ser sobre todo referentes a la cuestión territorial, es decir, referida a los nacionalismos catalanes, vascos, etcétera, que eran un problema realmente para la unidad de España. Por otra parte, el problema de la religión, de acabar con la influencia de la Iglesia. El problema del ejército, que era excesivo en España, el problema agrícola, que ya os hablaré de él, y por último el problema de la educación, ¿vale? Va a intentar llevar a cabo, bueno, pues todas esas reformas. De hecho, este periodo se llama el bienio reformista porque este gobierno, formado básicamente por socialistas y por republicanos de izquierdas, van a intentar llevar a cabo toda una serie de reformas para cambiar por completo la realidad social y política que había en España, y económica. Bueno, no quiero entretenerme mucho porque la verdad es que tampoco quiero que sea un vídeo muy largo, pero bueno, una de las primeras reformas es el de intentar separar los conceptos de Iglesia y Estado. Es decir, la Iglesia había tenido siempre una gran influencia en la vida política de España y lo que la República quiere es que la Iglesia permanezca al margen de los asuntos del Estado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se van a tomar una serie de medidas para que la Iglesia tenga menos influencia en la vida pública. Una de las medidas más importantes, indudablemente, va a ser el intentar que la educación empiece a quedar al margen de la Iglesia. ¿Vale? Es decir, la mayor parte de las escuelas que había en España eran escuelas regentadas por la Iglesia y se va a intentar que esas escuelas dejen de ser religiosas y que se conviertan en escuelas laicas, ¿vale? Como sucede en la educación, sucede en tantos otros sitios, ¿vale? Se intenta que la Iglesia vaya perdiendo cada vez más influencia en la vida de España. Bueno, por otra parte, se establece una reforma educativa. Uno de los grandes problemas que había en España es que era un país en el que el índice de analfabetismo era muy alto. La mayor parte de la gente en España, aunque nos encontramos en pleno siglo XX, todavía no sabía ni leer ni escribir, con lo cual una reforma educativa era más que necesaria. Lo que va a intentar la República es establecer una educación laica, gratuita y obligatoria. Además, es decir, que todos los niños en edad
de escolarización en educación primaria tengan una educación digna. Esa educación ya os digo que va a ser laica, es decir, los profesores de la República van a ser profesores laicos que están completamente al margen de la Iglesia. Era un gran proyecto, un proyecto muy ambicioso, pero un proyecto que va a quedar a medias, porque claro, en España hacían falta muchas escuelas, muchos maestros, y la República no tenía la capacidad económica como para crear esas escuelas ni para contratar esa cantidad de maestros. De hecho, en España hacían falta unos 27.000 profesores y solamente había 14.000 que pudiesen ejercer. Por lo tanto, al final va a ser una reforma muy ambiciosa, pero que se va a quedar al final a medio gas. Bueno, esta reforma va a ser en la educación primaria, en la educación secundaria, a través de lo que se conoce como la ILE, y se van a crear también, por ejemplo, las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas son iniciativas particulares de intelectuales, de gente del mundo universitario, etcétera, que va a intentar llevar la educación al mundo rural, ¿vale? En el mundo rural es donde más analfabetismo había, lógicamente, no en las grandes ciudades, y bueno, pues las misiones pedagógicas, ya os digo, son clubes de lectura, asociaciones de teatro, etcétera, que bueno, pues eso se llevan a los pueblos más pequeños para que los niños, bueno, pues puedan conocer y acercarse a la lectura, al teatro, al ocio, etcétera, que hasta entonces, bueno, pues no tenían posibilidad de ello, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues imágenes, distintas imágenes de maestros, cómo daban clase en los pueblos de manera desinteresada, cómo se hacían todo tipo de actividades culturales, etcétera. Bueno, otra de las reformas que se lleva a cabo es la reforma territorial, ¿vale? Era necesario poner una solución al problema que había con el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Ya os he dicho que desde un primer momento el presidente de la Generalitat intenta proclamar el Estado catalán y lo que se hace para evitarlo es que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 1932, ¿vale? Es decir, se le da a Cataluña un gobierno propio, que es el gobierno de la Generalitat, que es el que sigue teniendo hoy en día, y también un parlamento propios, ¿vale? Ese gobierno de la Generalitat va a estar presidido en primer lugar por Macià, pero después lo va a ocupar Luis Companys una vez que Macià muere. Y se le dan, bueno, pues numerosas competencias al gobierno catalán. La cosa es que esto no gusta entre las derechas. No gusta entre las derechas porque se tiene la sensación de que al otorgar un estatuto de autonomía a Cataluña se está fraccionando España en pequeños estados y que al final el nacionalismo va a hacer que la unidad de España se rompa, ¿vale? De hecho, bueno, el estatuto de autonomía también se presenta para el País Vasco y para Galicia, pero estos tendrán que esperar, serán aprobados mucho más tarde. La cosa es eso, que ya os digo que las formaciones de derechas no están de acuerdo con que España se fragmente en diferentes territorios, cada uno con su propia autonomía, con lo cual es una medida muy polémica desde el primer momento. Bueno, por otra parte, se intenta llevar a cabo también una reforma del ejército, ¿vale? El problema que había es que el ejército no era partidario de la República, porque el ejército era fundamentalmente monárquico, con lo cual, desde un primer momento, la República va a intentar atraer al ejército a la causa republicana para que se pongan a su favor. Y el gran dirigente de la República, que era Manuel Azaña, el presidente del gobierno, va a asumir también el Ministerio de la Guerra y va a llevar a cabo una reforma en el ejército con este fin. Uno de los grandes problemas que había es que el ejército de España era demasiado numeroso, había demasiados oficiales, con lo cual lo que hace Azaña es aprobar una ley para que la mitad de esos oficiales se jubile, ¿vale? Y de esa manera reducir la plantilla del ejército. Y por otra parte, bueno, pues también se toman otras medidas referentes al ejército que no gustan nada, como por ejemplo el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, que era un centro fundamentalmente antirrepublicano y que estaba dirigido por el general Francisco Franco. Ya un viejo conocido, bueno, pues esa academia militar se cierra y luego además los militares de los cuales había sospecha de que podían conspirar en contra de la República, se les cambia de destino, se les lleva a diferentes lugares de España para evitar que se junten y que puedan conspirar en contra de la República y dar un golpe de Estado, ¿vale? Que es una de las sospechas que el gobierno de izquierdas tenía. Bueno, por otra parte, la República crea su propio cuerpo de fuerzas de seguridad, que va a ser la Guardia de Asalto, no disuelve la Guardia Civil, aunque sabían que la Guardia Civil no era muy partidaria tampoco del régimen republicano, pero ya os digo que la República crea su propia fuerza, bueno, su propia fuerza de control del orden público, que va a ser la Guardia de Asalto, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí en las imágenes. Bueno, y por otra parte, la reforma más importante que se intenta llevar a cabo va a ser la reforma agraria. El problema de la agricultura era muy grave en España. Pensad que España era un país eminentemente agrario. De hecho, más del 50% de la población activa se seguía dedicando todavía al campo, a pesar de que la revolución industrial había intentado llegar tímidamente a España, pero estaba concentrada en sitios muy concretos, como por ejemplo
en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, el problema que había en España con respecto a la agricultura, aparte de que era un país todavía muy agrario y muy atrasado, es que había un gran problema de latifundismo, sobre todo en Extremadura y en Andalucía. Es decir, las tierras eran demasiado grandes. Al ser tierras de cultivo demasiado grandes, estaban en manos de muy pocos. Es decir, eran muy pocas las personas que tenían en posesión o en propiedad una tierra. Con lo cual, la mayor parte de los campesinos eran jornaleros sin tierra, que no tenían tierra propia y que trabajaban como asalariados o como jornaleros en una situación de completa miseria. Con lo cual la República lo que va a intentar es a todos esos campesinos que trabajan para otros que tengan su propia tierra y que puedan acceder a la propiedad de la tierra para que tengan unas mejores condiciones de vida. Bueno, en esta reforma agraria bueno, pues lo que se va a hacer para, bueno, poder entregarle esas tierras a los campesinos es darles una indemnización a cambio a los propietarios de esas tierras. Es decir, se le daba al propietario de la tierra una indemnización según el tamaño de su tierra. Que su tierra tenía tantas hectáreas, pues se le pagaban tantas pesetas en función de las hectáreas que tuviese el dueño de esa tierra, ¿no? La cosa es que el Estado no tenía capacidad económica suficiente como para hacer frente a todas esas indemnizaciones. Pensad que nos encontramos en el año 1931-1932. La crisis de 1929 de Estados Unidos también llega a España, con lo cual el Estado es imposible que pueda ser capaz de darle una indemnización económica a los propietarios de las tierras para poder repartirlas entre los campesinos. Con lo cual, ya os digo, al final la reforma agraria se quedó a medio gas y los campesinos realmente no pudieron acceder a la propiedad de la tierra tanto como querían, ¿vale? El Instituto de Reforma Agraria, el IRA, se crea precisamente para eso, para intentar, bueno, pues redistribuir las tierras entre los campesinos, pero ya os digo que al final acaba siendo una reforma muy limitada porque no se consigue expropiar ni la mitad de las tierras que se querían. Es decir, al final es una reforma en la que, bueno, pues los campesinos quedan profundamente decepcionados porque ellos pensaban que se les iba a repartir las tierras y al final no consiguen tenerlas, y por otra parte los terratenientes no les hace ninguna gracia que se les estén expropiando esas tierras y dándole a cambio, bueno, pues una indemnización económica, con lo cual se convierte en una reforma verdaderamente polémica. Esto hace que la decepción de los campesinos y esa situación que hace la crisis, añadiendo a la crisis del 29, etcétera, hace que en el campo español aumente mucho el paro, que las tierras empiecen a ser ocupadas de manera ilegal y que los campesinos lleven a cabo continuos levantamientos. Es decir, los campesinos, al ver que las tierras no se las reparte el Estado, empiezan a ocupar tierras que no eran suyas de manera ilegal, con lo cual eso genera ya conflictos bastante serios y bastante importantes entre los propietarios de las tierras y los campesinos. Bueno, la cosa es que además las organizaciones anarquistas y los sindicatos empiezan a impulsar huelgas generales y agitaciones para, bueno, pues acelerar las reformas de la República. De hecho, los sindicatos y sobre todo los grupos anarquistas de extrema izquierda van a llevar a cabo, bueno, van a utilizar el terrorismo y la insurrección para conseguir, bueno, pues eso, que se acelere la reforma agraria y que las tierras pasen a ser repartidas antes. Al final, bueno, la cosa se va de madre, los campesinos empiezan a ocupar tierras ilegalmente y, bueno, pues se producen numerosos levantamientos campesinos en diferentes puntos de España, pero sobre todo suceden en Extremadura, en Andalucía y también en Aragón y La Rioja. Bueno, la cosa es que uno de esos episodios se produce en Casas Viejas, en un pueblo de Cádiz, en 1933, en el que, bueno, pues los campesinos empiezan a ocupar ilegalmente unas tierras y como consecuencia la Guardia de Asalto de la República tiene que intervenir. Interviene y acaba reprimiendo el movimiento de una manera bastante violenta. De hecho, ese movimiento acaba siendo reprimido y, bueno, pues se producen una veintena de muertes aproximadamente de campesinos, bueno, pues eso, que son reprimidos para evitar que sigan ocupando las tierras, y eso hace que el gobierno de la República caiga en un gran descrédito. Es decir, las fuerzas del orden público de la República acaban asesinando a, bueno, pues eso, a miembros de organizaciones de izquierdas, con lo cual hace que el gobierno de la República entre en un gran descrédito y en una crisis bastante importante.
Bueno, por otra parte, las fuerzas conservadoras empiezan un fuerte movimiento de oposición. Esas fuerzas conservadoras son básicamente la Iglesia, el ejército y los partidos de derechas. Yo os he dicho que la Iglesia obviamente no está a favor de la reforma religiosa que ha hecho la República. El ejército, a pesar de las reformas, no se fía del gobierno de izquierdas de Manuel Azaña. Y por otra parte, los partidos de derecha se van organizando y se van diversificando. De hecho, en agosto de 1932, un miembro del ejército, el general Sanjurjo, intenta llevar a cabo un golpe de Estado en Sevilla que al final acaba fracasando. Este golpe de Estado es un intento por acabar con el gobierno de la República y porque el ejército tome el poder. La cosa es que, bueno, a pesar de que, bueno, el levantamiento fracasa y el general Sanjurjo es condenado, bueno, pues al final se le imputa la pena de muerte y acaba exiliándose a Portugal. Pero un intento, ya veis que en el año 1932 ya hay un primer intento de acabar con la República por parte del ejército. Y por otra parte, bueno, pues la derecha española se organiza en numerosos partidos políticos y diferentes organizaciones. El más importante va a ser la CEDA, que es un partido político republicano que intenta tomar el poder a través de las elecciones, ¿vale? Es decir, y de hecho la CEDA acabará tomando el poder en su momento. Y hay otros partidos que son, bueno, pues partidarios de que vuelva a la monarquía, como por ejemplo el Partido Carlista o el Partido de Calvo Sotelo, y otros partidos que son, bueno, pues simpatizantes del fascismo que se había establecido en Italia o en Alemania. Esos son las JONS y sobre todo Falange Española, ¿vale? Falange Española es un partido de extrema derecha que, bueno, sigue las ideas fascistas y que surge y que es fundado por el hijo de Miguel Primo de Rivera, que va a ser José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Va a ser el principal dirigente de la Falange y que va a tener grupos paramilitares, al igual que los que tenía el fascismo, que se encargan de perseguir a los grupos de extrema derecha y de intentar, bueno, pues eso, reprimir cualquier tipo de movimiento de, bueno, pues de tipo izquierdista y sobre todo en contra de los anarquistas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues estos movimientos falangistas van a utilizar el terrorismo y eso va a hacer que en la calle se genere un gran caos entre las organizaciones de izquierdas y las organizaciones y los grupos falangistas. Y bueno, voy a grabaros otro vídeo para el bienio radicalcedista y el final de la República, ¿vale?